Era una noche en la villa Diodati, en Suiza, y corría el año 1816, uno que sería más tarde denominado el año sin verano, porque ocurrió una anomalía climática que generó una suerte de invierno y reclusión prolongada en buena parte del mundo. Precisamente aislados de todo y leyendo historias de fantasmas para hacer del ambiente algo más lúgubre, se hallaban Lord Byron, el dueño del lugar, William Polidori y Percy Shelley, además de la esposa de este último. Se propuso, a modo de reto literario, que cada uno escribiera un relato sobre fantasmas o aspectos sobrenaturales. Aunque Polidori sí cumplió y escribió una historia llamada El vampiro, que es muy célebre, fue la esposa de Shelley la que no solo aceptó el reto, sino lo hizo pedazos. Hoy hablaremos de Mary Shelley, una moderna Prometea. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Una vez más, como cada semana, me encuentro aquí con ustedes en audio. Yo soy Gonzo y vamos a escuchar cómo suena el señor Cosateno. Claro, pues ya escucharon cómo sonaba, señor Gonzo. ¿Por qué me haces repetir otra vez? O sea, dale dinamismo a las cosas. ¿Qué tal y nos oye por primera vez? Y bueno, no sabía que eras tú el que pues, hizo la ándale, intro. Pues justifícate. Pues muy buenas noches a todos. Gracias. Otro programa más de Les Conferenzans. Otra vez hablando de literatura. Ya tenemos una pequeña serie ahí de literatura de varios autores que nos gustan. En este caso de una autora que también creo que es del gusto no solo de nosotros, sino de mucha gente. Escúchenos. Porque es una analgótica. Ah, caray, ay. No, solo es gótica, ¿verdad? Pues, bueno, no sé. Las fuentes, algunas fuentes dicen que según los registros que algo gótica. No, de que balconazo, ¿no? De que era muy atractiva, aparentemente sí. ¿Sí? Y como que sí le gustaba el... Además, pues sí es como ¿cómo te diré? Una lolita del mundo literario, ¿no? Porque la ponen siempre como jovencita, inocente, pero muy inteligente. Ahorita ya llegaremos. Pero bueno, ya déjame terminar de presentarme, señor Gonzo, no. De veras, perdón. ¿Cómo dices que te llamas? Bueno, soy el señor Cosateno. Escúchenos en YouTube y en Spotify, en ambos. Es más, pongan el programa 2 veces, uno en cada plataforma. Y sean bienvenidos. Muchas gracias, señor Cosateno. Y bueno, pues ya oyeron otro sonido. El sonido, a ver, ahora que haga que estornude como gatito. Sí. Ay, qué bonito. El señor Ente. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa que más bien va a ser un cadáver poco exquisito. Un cadáver putrefacto. O sea, como un cadáver normal. Que traeremos a la vida a Mary Shelley, o como le dice el señor Gonzo, Marichelo. Pero ya hablaremos de esta gran escritora. Buenas noches a todos, gracias por su compañía. Oiga, señor Ente, ¿usted creería que el alma es un derecho? Sí. No. Ay, qué bonito. No, el alma es como algo que está en el pecho y cuando estornudas se te quiere salir. Y cuando te dicen salud, se regresa. ¿Y qué pasa si mueres en otro lugar y no estás cerca del cementerio? Sabe nadar. Tienen ruedas. Sabe volar, ¿no? Tiene ruedas. Sí, y bueno, alguien que nos puede explicar toda la iconoplastía. Toda. Sí, porque es curioso este personaje que catapulta a la fama a Mary Shelley ya después, porque al inicio no sabían quién era ella. Pues es alguien ya muy definido gráficamente, ¿no? Al monstruo de Frankenstein. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y no se parece a nada, ¿no? A lo que dice la obra. Hola, soy yo. Señor Jabok. Muy buenas noches. Bueno, es que a Frankenstein le pasó como a Frodo, ¿no? Que en el libro Frodo es rubio y es más aguerrido, y en la película es morenito y es un poquito cobardillo, medio ¿no? Pateticón.
cuando se establece visualmente o se intenta establecer visualmente una imagen para Frankenstein, desde el que hace referencia el señor Gonzo, al cine, en aquellos inicios del cine de monstruos de Universal, se les dan características que ahora se asocian de forma inmediata con el personaje, que son muy peculiares, ¿no? Tiene una cabeza gacha, así aplastada. Esa plana. Tiene dos especies de tornillos en el El cuello. Tiene una estatura descomunal. como de 2,5 metros y camina como si no tuviera rodillas o sus rodillas estuvieran permanentemente atrofiadas y no podía doblarlas. Con los brazos. Con los brazos hacia adelante. Y verdoso, ¿no? Bueno, en blanco y negro, que es la versión original, no se veía, ¿no? Pero cuando se pasa a color, sí se pone así como verdoso. Sigue haciendo un poco alusión a esta putrefacción del cuerpo. Y lleno de cicatrices por pero fue una solución, la solución visual que consideraron, quién sabe quién, ignoro el nombre del maquillista y de los efectos especiales de la época, quienes decidieron que ese aspecto era lo suficientemente terrorífico, pero a la vez amigable, para que la gente no tuviera tanta repulsión hacia ella y aún así fuera pues una especie de zombie medio monstruoso, medio torpe, que la gente pudiera consumir, porque al fin de cuentas era una película que pura fuerza la gente iba a ver a los cines de la época. Qué cosas, ¿no? O sea, tú como actor. ¿Qué cosas, no? Tú como actor. El comentario bien reflexivo. No, yo como actor pésimo. Tú como actriz. Otra cuestión que Lo también más- es importante es la idea de cómo se nombra al monstruo. O sea, le dice Ah, Frankenstein, sí, le pasa el aunque fenómeno nunca- Zelda, ¿no? El Exacto, El nombre no es tiene el nombre. monstruo de... Exacto, no tiene nombre en toda la novela. Es la Se le dice criatura. engendro, se le dice La criatura. etcétera, muchos No apelativos, pero nunca se le da un nombre. Sin embargo, ya la cultura, así como visualmente el monstruo de Universal es el Frankenstein, también su nombre es Frankenstein. Pero bueno, creo que ya nos adelantamos Ya mucho. terminamos. Bueno, Sí, muchas gracias por pero bueno. escucharnos. Bueno, pues primero vamos a tener que hablar un poquito pues, de lo que realmente nos importa, que es Marichelli. Maricheli. para Maricheli. la banda. Marichile. La Marichile. Mar y Chile. Marichile. Mar y Chile. Ay, Suena mira, como ensamble de guitarras, ¿no? Como canción de Rigo Tobar, ¿no? Marichile, tú fuiste. Más sagrado, pero sí. Bueno, Y no es de Acapulco Tropical. Es lo mismo, güey. bueno, pues sin duda uno luego pensaría que los grandes artistas, grandes autores tienen una vida bien interesante, que fueron reporteros de guerra, que fueron exiliados, perseguidos políticos, ¿Y sí? y sí, pero a ella sí le queda como tal una vida de telenovela en la que le pasan de todas las desgracias que puede haber. Pues es que más bien era una obra escrita por Hans Christian Andersen, o alguien así de depresivo al momento de escribir. ¿Lo dices por la cerillera? Dejamos. Ajá. Y curiosamente, o sea, pues, digamos, por lo que más se le recuerda, no es precisamente por eso. Sí, ¿Tiene por ser algunos... nalgótica, o...? Toma algunos asuntos de su vida para otras obras, como va a ser Matilda o El último hombre. Sin embargo, sí saca mucho de su imaginación, que está muy influenciada, ¿no? Por ideas, para empezar, el feminismo, ¿no? De su mamá. Principalmente de su papá. Ajá, bueno, su papá le pasa muchas ideas de la mamá, pues que fallece cuando nace. O sea, desde ahí, ¿no? El estar con una madrastra malvada y no, todos los elementos, ¿no? ¿Quién nos puede decir un poquito de la vida de Mary, señor Mary Rente? Shelley nace el 30 de agosto de 1797. Y bueno, nos adelantamos a su fecha de muerte, que es el 1 de febrero de 1851. O sea, más o menos vivió alrededor de 40 años. Tampoco Mucho murió. para la época. Sí, Sí. Y su nombre de soltera era Mary Godwin. Y su segundo apellido era. El nombre completo era Mary Godwin Wollstonecraft.
qué apellido. Wollstonecraft. Wollstonecraft. Qué apellido tan chido. Wollstonecraft. Porque son Wollstonecraft. Ajá, Exactamente. Son como 3 palabras ahí Ajá, juntas, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Y nace en este seno de un escritor, su papá es William Goodwin, que es filósofo y escritor y tiene estas ideas muy revolucionarias para la época. Eso es muy importante porque para que ella nutriera su obra, no solo Frankenstein, sino los otros textos que también escribió, pues sí tiene fuentes de donde extraer todas estas informaciones. O sea, su padre, su madre eran intelectuales prominentes de la época y ella estaba habituada a leer, a escribir desde muy pequeña. Cosa que, pues, por ejemplo, cuando se quiere contraargumentar que quizás ella no es la autora de Frankenstein, ya llegaremos a eso más adelante, pues esto queda por completo invalidado, ya que ella tenía cultura de sobra para escribir Frankenstein y mucho más. Para aventar para arriba. Para aventar para arriba. Que es irónico porque a pesar, ¿no?, de que tenía estas fuentes caseras, batallaron mucho con el aspecto económico. Claro. Entonces no le pudieron costear una educación, vamos a decirle normal, tradicional, y dijeron, pues la educamos nosotros, y como si tenía la biblioteca, pues digamos, esa educación casera resultó ser superior a la educación, digamos, estándar, ¿no?, en esas épocas. Sí, y tan mal se vio su situación económica que pues por ahí se dio un pequeño arreglo con un tal Percy Bysshe Shelley, precisamente. Shelley, sí. El muy famoso, también filósofo, poeta, escritor del romanticismo. Así es. Cuando estaba analizando la biografía de Mary Shelley, de Mary Shelley, pues salta, ¿no? Que en primera él era joven, pero mayor que ella. Él tenía más o menos 21 años y ella 16. Amo su inocencia. 16 años. Y por eso Dios le decía que a la Mary Shelley sí le queda pues mote de Nalgótica. Nalgótic, como dicen los claro, los ingleses. Nalgótic, así. Claro. En la jerga londinense. Así es. Porque al parecer su primer embarazo surge de una relación con este señor en un cementerio. En un encuentro ahí, pues, un poco exhibicionista irónico. Exhibicionista y macabrón. Macabrón. Que al parecer termina embarazada y lo que no sabemos, o lo que se sabe, es que también su esposo Percy estaba casado con otra mujer y también la tenía embarazada al mismo tiempo, entonces... Y falleció trágicamente. Sí, la mujer. O sea, sí, es tal cual todos los elementos de una cosa ahí lúgubre y de Halloween, ¿no? Así es. Ahora sí que este episodio tendrá sexo, muerte y un poco de rock and roll. Y rock and roll. Claro, Sí, ¿por qué no? Definitivamente tal vez a ella no le gustaría mucho precisamente por toda esta jerga feminista que ella manejaba. Pero bueno. Es curioso porque, bueno, hay películas de Mary Shelley, por supuesto. Y novelas. Y novelas. Que y están muchas bien cosas. buenas. Claro, sí, pero tiene tantas cosas que de pronto sí raya en lo que Horacio Quiroga decía, que él no escribía de su vida porque también fue igual de trágica. Entonces, que en un cuento, en una ficción, que pasen tantas cosas sorprendentes, no es verosímil, ¿no? Claro, va a decir, ya rayó el... Exacto. Entonces yo creo que hasta cuando hacen una escenificación o una adaptación de la vida de Mary Shelley, tienen que disminuir esa cantidad de cosas extraordinarias para que sea verosímil en la narrativa. Sí. Sí, la relación con el señor Shelley es, pues también es telenovelesca porque él era amigo del papá y lo apoyaba económicamente y curiosamente en esas visitas pues ya ve a la hija y ya se la hace guapa y señor déjeme casarme con su hija, que no, pues nos escapamos, ¿no? Y lo peor es que no se escaparon solos, se llevaron a la hermanastra y también ahí había como un triángulo amoroso, casi que un trío aquí sí amoroso. Bueno, es que en realidad ellos, esa pareja practicaba ya adelantado a su época, tenían una situación de poliamor, ¿no? Ellos no creían que no en la existía ese término, monogamia. pero... Es adelantado el término, porque siempre existe, pero bueno. Sí, bueno, pero de manera abierta, ¿no? Sí, Ellos sí. aceptaban que la monogamia no era natural y no la seguían y por eso tenían esos permisos. Pero bueno, esto permite que ella también se introduzca al mundo literario. Primero, pues como en diálogos íntimos, ¿no? Tanto con él, con Percy Shelley,
como uno de sus amigos muy entrañables de este personaje, que era ni más ni menos que Lord Byron. Lord ¿no? Byron, Lord dirían Byron. por ahí. Lord El Byron. celebérrimo Lord Byron, este poeta, pues, de los grandes poetas ingleses, ¿no? Del que nadie se sabe ningún Del que poema. nadie sabe ningún poema, pero todos sabemos que es muy importante. No, es que además sí son poemas como muy... Bueno, cuando dice Lord Byron, ¿en dónde es? ¿En donde aparece Gonzo? Las sombrías aventuras de Billy Exacto. Mandy. Tiene a Lord Byron como el hombre de etiqueta, ¿no? El caballero así, ¿cómo se llama? sea, Impoluto. Puede estar hecho de moco y sigue siendo, siendo ¿no? Lord Byron. Elegante. Entonces, entablan una relación y pues viene como que este momento de la anécdota que todo mundo sabemos, ¿no? Yo la referí brevemente, pero ustedes, ¿qué me pueden decir? De ese momento, que de nuevo parece demasiado bueno para ser verdad. Demasiado ¿no? literario. Demasiado literario como para que sea así, pero dicen las fuentes más reconocidas que sí fue así, ¿no? Yo sí soy Que fan que de... fue en 1816 cuando se juntaron en una... ¿cómo Una se cabaña. llama? Tertulia. Una tertulia, porque estaban encerrados, porque de verdad ese año fue El año sin el verano. año sin verano, como dicen, o sea, en todo el mundo se dice que hubo Ya. una escasez de verano. Winter is coming. Todos andaban muy tapados. Tenemos que recordar un poquito que nosotros acá en México estamos un poquito más cerca México. del Ecuador en comparación pues, México. con Reino Unido y todos estos Aunque países esto fue en Suiza, ¿no? nórdicos. Pero- Ajá, Tin, bueno, pirin, y pirin, de pirin. Europa Ujú. pues, más en el quedan más al norte y el invierno es más Crudo. se diferencia más de el resto de las estaciones, ¿no? Entonces, imagínense, pues de por sí estaban en Suiza, un país con inviernos muy crudos Y harto chocolate. también, pero pues recluidos. ¿Y qué dijeron de nuevo? ¿En qué nos podemos entretener? ¿Y qué dijeron, señor? Bueno, Vamos a escribir relatos No, macabros. pero antes de escribir, leyeron. Ah, sí, claro. Pusieron a leer, o sea, no. A Seguramente Lovecraft, era una finca oscurísima. Pues es que lúgubre. imagínense, o sea, cuando estamos diciendo de broma que eran, Ya Stephen King. que eran algo gótica, es que sí estaba en auge la literatura gótica, o sea, sí es una gótica en el sentido de que escribía, ¿no? Se pertenece a ese género. Bueno, también ahorita recuperando, ¿no? Que se escapan muy jóvenes. Es la historia de muchos matrimonios así de... bueno, no matrimonios, Como arrejuntamientos. el tuyo. Donde... Ujú. No, pues yo no estoy casado. No la niegues, güey. No. Bueno, entonces de estos arrejuntamientos donde... Arrejuntamientos. donde- Bien victoriano el señor Gonzo. Arrejuntamiento, Vivianita. Entonces, pues se salen sin nada, tal cual, sin apoyo de los papás, Mira, sigue sin siendo ningún igual. tipo de fortuna, ni siquiera una beca bienestar. Entonces ellos padecen mucho, ¿no? Y eran mormones. Ay, perdón. Así se fundó. Digo, no. Sí, se salen con muchas carencias, lo cual les redujo su vida a las siguientes actividades. Escribir sobre pues sus ideas revolucionarias, liberales que tenían. ¿En qué momento y llegamos al boom? endeudarse y huir de las deudas, lo cual originaba que tuvieran que hacer muchos viajes Y escondiéndose constantemente. de sus acreedores, tal cual. Ajá, sí. Eran unos morosos del Electra o del Del Coppel. Del Coppel, ¿no? Sí, así como, no sé, muchas parejas que tal vez de alguna facultad Cállate, Pero bueno, entonces ya Pero estamos sí. en la villa, donde de se están Byron, escondiendo, ajá, Suiza. con el cuate que Ujú, pues con el invita a las cuate que tiene chelas, ¿no? varo, ¿no? El cuate. Pues, sí. O sea, de Lord Byron pasaron al cuate, güey. Cuatebay. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un testimonio de la misma Mary Shelley. Ya está sacando sus pergaminos Deja los sagrados el señor. pergaminos, que dice que Ente. la visión fue como un siniestro terror. Pues. Y dice, vi al pálido estudiante de las artes prohibidas arrodillarse junto a la cosa que había creado. Vi el espantoso fantasma de un hombre tendido. Y luego, por obra de un potente mecanismo, mostró signos de vida y se agitó con un movimiento inquieto y antinatural. Espantoso como era, porque sumamente espantoso sería cualquier esfuerzo humano para burlarse del mecanismo espléndido del creador del mundo. De la magia. Y es prácticamente un resumen de Y era ominoso. de Frankenstein, ¿no? Porque Así hacen es. este reto que tú decías en la introducción. A ver, yo la reto a que escriba
Casi, ¿a qué no puede? ¿A qué no puede, no? Todos dijeron, pues estamos oyendo historias muy bonitas, pero a ver, hay que hacer la propia, ¿no? A ver Irónicamente, si es ni cierto. Byron ni Shelley, hombre, ni Percy, Shelley. terminaron un relato de... Bueno, creo que Byron hizo algunas anotaciones por ahí también sobre vampiros, pero no una historia en forma. William Polidori, sí, de hecho, hablamos de él cuando hablamos de vampiros en el viejo formato. Sí. Sí, de nuestros primeros especiales de terror. Yo decía que sí, yo sí soy muy fan de Polidori. Bueno, del vampiro. Es el antecedente de Drácula, por eso Sí. esa noche se gestaron dos íconos del terror. Y además faltó ahí al hombre lobo, Sí, ¿no? un poco, y la Casi, momia. casi. A lo Pero- mejor lo escribió Byron en secreto. Ándale. Pero la que se le ocurrió a Shelley es todavía más original, yo creo, ¿no? Porque finalmente Sí. ella sí creó un arquetipo de terror. Pero no es tanto la originalidad por la criatura, por el monstruo, sino por toda la información que mete, toda la reflexión que mete, porque ya no, el texto, si muchos han visto las adaptaciones, texto, saca texto. las adaptaciones cinematográficas, pues las resumen a cosas del monstruo y punto, ¿no? Sin embargo, en el libro, pues sí viene toda esta formación que explica, ¿no? De una manera incluso espiritual, el proceder del monstruo. Ella se inspira en Giovanni Aldini, un médico loco de la época, que sí practicaba un tipo de taxidermia con cadáveres que se robaba e intentaba reconstruir. Necromancer. Ajá. Pero pues obvio nunca tuvo éxito. O sea, en realidad ¿Quién el sabe? tema a lo mejor no era tan nuevo realmente, ¿no? Sí había No. creencias, pero sí la manera en que ella lo adapta, pues rebasa, ¿no? El concepto sí es meramente de ciencia ficción. De hecho, hay quienes dicen que Así es el es. primer Está relato. considerada de ciencia así, ficción. ¿no? Según algunos, según otros lo ponen en tela de juicio, incluyendo Carl Sagan. Creo que dicen que había otro del siglo XVII. Carl Sagan se cree mucho. Pues francés si ya la por han ahí, visto, ¿no? ya sabemos, ¿no? Pero bueno, es un relato de ciencia ficción y yo digo que sí tiene originalidad la criatura porque pues es un ente atormentado, bueno, no ser atormentado, Más que yo. dado su propia naturaleza de ser híbrido, de ser un pastiche de personas, ¿no? Un monigot. Un monigote. Porque como tal es un rompecabezas de diferentes humanos, ¿no? O sea, no es un solo cadáver. Exacto, es que el parte. concepto de zombie ya existía a lo Claro. mejor por ahí en las Ujú. culturas y lo que quieras. Y a final Pero de cuentas un vampiro es un muerto viviente. Exacto. ¿no? Pero esto era otra cosa, algo Sí. que entremezclaba la ciencia y el espiritismo. Ujú, ujú. Y el elemento desconocido tecnológico de la época, que era la electricidad. Curiosamente, la electricidad es mencionada en la novela, pero como tal que la electricidad le diera vida al monstruo, no es eso. Sí, como decía la cita, por un potente mecanismo, ¿no? Pero no, No, no de te hecho, dice. justifica muy interesantemente dentro de la misma narrativa que no va a decir cómo pasó Ujú. para que no lo quieran reproducir. Y mira, ¿Cómo es en todos Así es. los estos? Ya para terminar, cabe mencionar que Frankenstein o para terminar los datos biográficos de Shelley, porque vamos a analizar su poquito su obra. Frankenstein, o como se le conoce también, el moderno Prometheus. fue escrita en 1818. Publicada en 1818. Pero fíjense, en 1816 se suicida su hermana Fanny Imlay. Mm. En 1818 se enferma su hijo William y se muere. En 1819, Clara, su tercera hija, también pela gallo. Y en 1822 sufre un aborto que casi la mata. Qué gótico. Y ese mismo año se muere, se embarca su esposo Percy Shelley y desaparece en un velero, en un viaje en velero, y aparece muerto 3 días después en una playa de la Tosca. Wow. O sea, Tuvieron que ir a reconocer ahí. sí, ¿no? sí, Y peló gallo también. también Otro peló gallo. Otro gallo, era un gallo El más que- gótico que la el que le anterior. tocaba a él. Jugado. Sí. Entonces, pues era Tragedia tras Frankenstein, güey. tragedia. Sí, claro, tormento tras tormento. Además, Botella agrégale tras botella. el hecho de que, por supuesto, el machismo de la época no permitía concebir que una mujer tuviera la capacidad de escribir una novela tan compleja como era Frankenstein o el moderno Prometeo. Tan propositiva, tan inquisitiva, tan, digamos, Chingón. chingona, pero crítica del sistema, ¿no?
¿Por qué? Porque pues, se creía, obviamente en ese machismo recalcitrante, se consideraba que era imposible. Entonces se generó desde entonces la idea de que era su marido el verdadero autor. Y ella se la robó un borracho en una cantina. Sí, como luego hay gente que acusa de plagio a las personas que hacen las sí. cosas. Esa gente pero que plagia Sí, las bueno, cosas. no, pues, Es que gente horrible. Pero la, Mary la, Shelley no plagió. la confusión deriva de que el esposo realiza el prólogo y ella no firma el texto. Ujú. De hecho, al Entonces, principio así salía, ajá. escrito bajo la autoría Claro. de Percy De Percy Shelley, Shelley. porque pues, tenía renombre, porque nadie iba a creer que ella lo escribiera. Ya que muere, empieza a generarse como la idea de que sí, es ella la verdadera autora. E incluso reviven esas polémicas años después. Hay gente que dicen si es cierto el que lo escribió verdaderamente Percy Shelley, hasta que ya en los 90s más o menos dejaron claro el asunto porque encontraron las notas de Mary Uy, qué Shelley. notota. No, notas. Donde se descubre que sí hubo anotaciones de Percy Shelley, pero que no componen más del 7% de la obra. Y es, pues eso, ¿no? Es Lo normal, anotaciones, corrección de estilo. convocaciones, Ujú. ampliaciones del texto, cambio de sintaxis, etc. Sí, ahora se sabe que Mary Shelley o Mary Shelley sí es la autora de... Sí, Sí, sí. sin lugar a dudas. Pero bueno, entonces ahora sí que... Pobre Frankenstein. Bueno, aclarar el título. ¿Qué es eso de Frankenstein o el moderno Prometeo? ¿A qué viene, señor Gonzo? A ver. Para no porque se alargue, ¿no? Es precisamente este Grecia. señor Giovanni, que era el médico alemán, Ah. tenía un castillo que era nombrado el castillo de Frankenstein, y de ahí toman el nombre, ¿no? Para este científico loco. En esa época, pues, comienzan a aparecer figuras científicas nuevas, dicen por ahí los especialistas, que son personajes científicos que deciden adentrarse en una sola disciplina. Recordemos que antes la ciencia en general era filosofía y todos los demás pues no eran especializados, ¿no? Había genios en ciertas ramas, pero eran catalogados igual como científicos. Y empieza a haber un desprecio por las ciencias antiguas que fueron refutadas, ¿no? Y precisamente el personaje principal, que es el doctor Víctor Frankenstein, narran que él, antes de entrar a la facultad de medicina, él estudia los textos de su casa, así como ella, ¿no? Y tenía muchos textos caducos de Paracelso y de alquimistas. Ajá, entonces por eso él siempre mantuvo esa posibilidad, ¿no? De recrear el alma. Y cuando entra a medicina lo critican los profesores. Le dicen, no, es que eso ya está refutado. Y él, como chingados, yo voy a demostrar que sí se puede, ¿no? Hacer ¿Cómo un habrá alma. dicho en inglés? Oh, como chingados. Humphrey Harris. ¿Y qué pasa después? No ¿No aclaró lo de Prometeo? Bueno, pues Prometeo es una figura mitológica Oh, que le roba el Que fuego a dije los sin nada dioses, ¿no? recargarse. Sí, ok. Y luego. y es la analogía, ¿no? De que Frankenstein quiere robarle el don de la vida a los dioses. De dar vida. ¿no? Ajá. Y crea a un ser vivo. Pues no de la nada, porque pues sí necesita material orgánico. Y bueno, ahí es donde obtiene piezas humanas. Y pues ya lo reanima. La referencia es bastante rebuscada, porque aunque sepas el mito de Prometeo, en principio no entiendes a qué se refiere. Claro. Hasta que lees la novela o entiendes que Frankenstein pues está haciendo casi una afrenta a la naturaleza, así como Prometeo en su momento, con la mitología, entiendes por qué le llama el moderno Prometeo, ¿no? Sí, es una analogía de atentar contra la divinidad en este caso, ¿no? En los libros, y seguramente el señor Havok me apoyará un poco más, en los libros sagrados o demoníacos, no Los se sagrados puede también. dar vida. El único ser capaz de dar vida es el mismo Jesús, bueno, Dios, ¿no? Cualquiera de sus representaciones. Ni el mismísimo Lucifer es capaz de dotar con vida algo que ya no está animado. Y el hecho de que Víctor Frankenstein se atreviera a siquiera tratarlo, ya era una afrenta contra la propia naturaleza. Pero al final de cuentas sí es muy alquímico, porque tiene que dar algo equivalente para obtener algo a cambio. Y tampoco está tan loco, ¿no? Más bien es como una figura que va en contra del Adelantada establecido, como ¿no? Mary Shelley, Sí. eso.
Y que también incorpora pues conocimientos prohibidos, ¿no? O ya descartados, mágicos más bien. Pero pues para función de la novela Pues están que es muy como el adecuados. Tesla Ujú. mítico, ¿no? O sea, el Tesla ficticio sería Frankenstein, si me permiten la analogía. Porque utiliza un poco o sea, utiliza la ciencia, pero a tal grado que parece Magia. un proceso mágico. O sea, desde ese entonces ya se hablaba de Y es anterior. los, Bueno, desde que los Frankenstein científicos inventaron la magia. ya tiene más de 200 años. Sí, sí, sí. Sí, Este texto ya tiene más de 1818. 200 años. Vaya que es viejito. Sí. Ya tiene sus añitos. Pero entonces, bueno, ya yéndonos con la parte del señor que nos planteaba el señor Gonzo, pues la novela no es una novela de terror propiamente dicha, o sea, bueno, sí se fundamenta en la noción del terror porque pues está presentando una criatura, un engendro creado por partes humanas, pero se vuelve también una obra muy filosófica, ¿no? Muy Sí. reflexiva, muy que toca conceptos pues propios de la época, ¿no? Y que no transgrede, sino rompe su propio tiempo y sigue siendo algo actual. Porque, bueno, en primer lugar, construir un cuerpo humano a partir de pedazos de otros cadáveres, porque hasta donde recuerdo en la novela sí se describe como de uno saca un órgano y de otro saca, o sea, no es, pues me llevo de las piernas para abajo de Juan Pérez y de Pedro Navajas de las piernas para arriba, sino es sí buscar las mejores partes de cada cadáver y embonarlas todas en un nuevo ser. Sí, O sea, parecería que no hay un pedazo de... No hay más de un solo pedazo u órgano de un individuo No, sí, es como diferente a muy otro, ¿no? fragmentado. De hecho, por eso así lo representan en la película. Creo que es Robert De Niro quien hace de Frankenstein. Ajá, sí. Después hace al monstruo de Frankenstein. Sí. Pues es más bien como un ser todo repulsivo, todo grotesco, que no tiene, es amorfo, no tiene rasgos definidos. Ujú. Porque la realidad, pues obviamente, el monstruo estilizado de los años, ¿qué? ¿20? ¿30? Ujú. Pues obviamente nada que ver con una descripción más acertada de la novela. Sí, el monstruo clásico de los estudios universales es más como una especie de androide, incluso tiene este caminar tieso, como decía el señor Howard. Y nada que No, ver en con la novela era muy creación, ágil, ¿no? muy fuerte Ajá, la ajá. criatura, ¿no? Sí, era una especie de super zombie, ¿no? Literal. Es una especie de super... Para crear una... Pues sí, eso hizo. Puso un cerebro Como bien dice Milhouse, le sacan el cerebro a unos zombies y se lo ponen a otro para crear una raza de super zombies. Y tiene esta... Obviamente, si quería dotar de vida a órganos que ya estaban muertos o caducos, pues tenía que buscar los más sanos, ¿no? Como ahora, bueno, Cállate. eso se llama donación de órganos. Sí, exacto. Y cumple el mismo principio, Sí. si me permiten, porque es eso, buscas lo mejor para que te Busca permita... lo más vital. Ah, mira, ahí lo está, más sí. vital, no más. Y Te la permita dotar de vida naturaleza otra te vez, lo ¿no? da. De nada te serviría un hígado de un alcohólico, No. por ejemplo. Pues sí, pero para unos días. Con unos días se le muere luego. Y malos pasaron. Ujú. Pero la construcción de la criatura es totalmente nefasta. Imagínate para la época, ¿no? Que te digan alguien está... Sí, es sacando- sacrílego. Ajá, exacto. Claro. Va en contra de los Y bueno, y de hecho es iglesia, curioso incluso. porque al principio la criatura parece ser inocente. Y es el rechazo del doctor Frankenstein lo que lo llevó a asesinar. Eso puede parecer un spoiler, pero en realidad es como la mitad de la novela cuando empieza a cometer como Y asesinato. también tiene que ver con la Pero- vida de Mary, ¿no? Con Pero este que es como- la... O sea, la construcción física es nada comparado con la consecuencia de la construcción espiritual, ¿no? Porque tal vez uno de los terrores, ¿no? Que agravan esto es de, ok, ya creaste vida, ya la hiciste. Chin, resulta que tiene deseos, necesidades afectivas. O sea, Padre, dame o piernas. sea, si de por sí la gente normal tenemos problemas con eso, ahora imagínate los que vienen de la nada y pareciera que efectivamente el alma va ligada con la vida y esta criatura pues empieza a buscar esa así es. construcción. Y no solo el rechazo de Frankenstein, ¿no? El rechazo de todo el mundo porque pues es una abominación y es estas ideas liberales ahí es donde se reflejan, ¿no? En el momento en el que él dice, bueno, que yo no tengo derecho a que nadie me quiera y pues... Me voy a la parece que Antártida. respuesta es no. La respuesta es no. Sí.
Sí, y esa misma atormenta a su creador, ¿no? Por cierto, el tema de la novia de Frankenstein es algo que está metido como concepto en esta misma novela también, ¿no? Él le pide que le haga una compañera Una novia, y sí. la va a hacer, pero no la hace. Necesito una Exacto, así le cantó. como el Bupa, necesitaba una compañera. Así le cantó. Pero no se, digamos, aterrizó en la misma novela. Aunque en el cine sí hicieron como una secuela, ¿no? Llamada La novia de Frankenstein. Con su pelito de Mark Simpson. Como de Mark Simpson, pero del Necaxa, ¿no? Que trae sus rayitos. Pero bueno, podemos ir pasando como a la pregunta que hoy Sí, nos... por favor. No, pues tú, por favor, señor. Ay, yo, formúlala. ¿por qué? O- ¿Sí? Sí, no, el señor Gonzo. A ver, Sí, pero- señor Gonzo, que formule la pregunta. No, ándale. No, bueno, es que, amigos, todos los que nos escuchan, a nosotros nos movió un interés más bien como de carácter bioético. Sí. Aunque por muy ñoños que nos oigamos o nos escuchemos, de saber qué tanto Mary Shelley con esta analogía de Frankenstein trastoca conceptos ni siquiera morales, que se quedan cortos, sino éticos, ¿no? Todo esto que tiene que ver con traer algo inanimado a la vida y no solo que provenga de vida como órganos humanos ya fallecidos o ya inservibles, sino como de crear vida a partir de un laboratorio, ya sea la clonación, que por ejemplo, les doy mi punto de vista un poquito adelantado para entender como para hacia dónde va la pregunta, es, a mí me parece muy bueno que la ciencia esté clonando órganos para la gente que los necesite. Eso a mí me parece acertado, pero habrá personas que digan, no, porque lo que sigue es ya crear individuos completos a partir de probeta, ¿no? De probé tantos que no me acuerdo. Pero esa sería como la pregunta. ¿Es ético generar vida, retar al creador de la naturaleza a crear vida? Como un posmoderno Prometeo. Exactamente. Hay una Posmematos. una propuesta, una serie de experimentos de generar proteína, de generar carne, sin necesidad de obtenerla de animales vivos. Y lo que proponen, que ya se ha hecho, es cultivar cierta proteína manipulada genéticamente para que se vea como carne y sepa carne, pero no venga de... No sacar. No venga de animales. Ok. Y eso a mí me da más miedo que sacrificar un Porque vas a animal. las hamburguesas y esta carne no es carne. Sí, porque es una... Estás haciendo, al final de cuentas, algo orgánico que vas a mutilar. Quizás ya sí no estás quitándole la vida a un ser inocente, pero sí que estás haciendo una aberración, una mutación para obtener comida de él. No sé si ilimitada, pero por lo menos que sea muy parecida a la... Ahora, pues no sé si sea, no creo que tenga que ver con ética, porque más bien estás evitando que animales sufran, aunque ya muchas, por ley no deberían de sufrir esos animales, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. ya son otras cosas. Pero sí, a qué grado eres capaz de sustituir tus propios alimentos, tu propia fuente de vida, y que le estás metiendo a tu cuerpo, atentas contra ti mismo, o no, o es lo mismo, estás comiendo lo mismo. Es una creación humana que le beneficia al propio ser humano, que deja de lado estos sacrificios, pero que al final de cuentas es algo que no es natural, ¿no? Es una Todo creación creado sintéticamente. sin vida, al final de cuentas. Entonces Estás estás bien comiendo, espantado, güey. estás comiendo algo que nunca tuvo vida, pero que funciona igual, que estás viviendo a partir de algo que no está vivo. Entonces, muy raro. Yo estaba viendo esta semana unos comerciales de la UNESCO que son bastante amarillistas porque te dicen ayuda a que niños no estén desnutridos, ¿no? Y ahí te pasan al pobre niñito Sí. desnutrido, ¿no? Africano. Para variar. Ajá. Y también te dicen, cada que tú cooperas podemos fabricar un sobrecito de proteínas. Y tú dices, huevos, ¿y de dónde estás sacando esa proteína? Ujú. Y se ven a los niños comiéndolas y no se ve que sepa rico. Más No, allá no. de lo sabroso, de lo nutritivo que sea. Pero es este amarillismo o esta evolución del humano
Que también tiene que ver, por ejemplo, con las personas que se dedican a hacer ejercicio y que su cuerpo sea perfecto anatómicamente, digamos. Que también, para lograr mejores resultados, consumen proteínas que quién sabe todavía si sean naturales o sintéticas. Sin embargo, es el perfeccionamiento o el aceleramiento de este perfeccionamiento a través de consumir proteínas de origen que te dicen que son naturales, pero no lo sabes, ¿no? Entonces, pues creo yo que sigue habiendo, o que uno mismo a veces es su propio Frankenstein con su propia vida, porque pues le metes cosas que a veces no son buenas, con tal de sentir chido. Yo es superior. Considero Frankenstein como algo que tiene tanta herencia o tanto como legado, que yo hasta veo en Jurassic Park de Michael Crichton y luego pues la película, una versión nueva de Frankenstein. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la ciencia para traer cosas muertas, para traer cosas muertas a la vida. Entonces, eso finalmente es el mismo concepto de Jurassic Park. ¿Y qué pasa? Pues que traemos engendros, traemos monstruos, traemos cosas que nos van a terminar atacando, porque ni yo las puedo comprender a ellas, ni ellas me pueden comprender a mí. Somos un abismo de diferencia. Entonces, eso también me remite a lo que estábamos platicando el otro día de las inteligencias artificiales, ¿no? Hoy se están planteando que existan seres que interactúen con nosotros y que nunca mueran, que no tengan la oportunidad de perecer. Decíamos que podían crearse mascotas o avatares o pues sí, ¿cómo se llama? Personajes que pueden interactuar con nosotros y que al ser sintéticos o al ser no perecederos, pues siempre van a poder estar ahí. También me recuerda mucho un capítulo de Black Mirror donde una persona muere y es recreado de manera artificial con todo lo que él publicó en sus redes sociales y con todo lo que él fue en vida. Entonces creó como sintéticamente un ser que se asemejaba mucho a él. La cabeza de Nixon. Casi como la cabeza de Nixon en Futurama, pero que no era él, porque eso ya murió. Entonces el aferrarse a la idea de que algo nunca muera o traer de la muerte cosas, siempre crea engendros o siempre va a crear cosas antinaturas y problemáticas. Siento que finalmente uno de los mensajes importantes de Frankenstein es apreciar que la vida tiene un ciclo y que debería permanecer así, ¿no? Y no jugarle al vergas de querernos pasar eso, al ¿no? bativergas. Oye, ¿de quién habrá sido la verga de Frankenstein? ¿Le habrá puesto verga? Pues que ya novia. Bueno, pero la libido va en el cerebro, ¿no? Pues... Entonces estaríamos hablando, si me permite, señor Gonzo, de no solo inteligencia artificial, sino vida artificial. Claro, por supuesto, que va más allá, ¿no? Qué Pero pinche bueno, miedo, señor Gonzo. ¿qué tal si ya va acabando, señor Gonzo, con su Sí, opinión? bueno, ¿Qué piensa usted, señor? Ahorita que menciona el señor Havok esta situación del consumo, precisamente viene aquí la crítica científica de la producción, ¿no? Hay de una manera muy, muy general de que la producción pues está enfocada a hacer muchas veces sin la reflexión del para qué o el por qué y considerando la situación del equilibrio, ¿no? Muchas veces el consumo tendría que ir con la responsabilidad de me lo voy a acabar, como poquito, consumo poquito, pero no va a haber, o no, o de eso no como, ¿no? A la idea de que haya mucho de algo, ¿no? Como ahorita menciona el señor Cosateno, estas cosas descomunales no necesariamente tienen que corretearnos, ¿no? Para hacernos daño. La simple presencia del exceso de algo, pues genera irresponsabilidad también. Y cierta, ¿cómo decirlo? Ay, pues comportamientos viciosos, ¿no? Y por eso nos enfermamos de tantas cosas mentales y físicas. El gurú Gonzo. Y bueno. Y síganos para más consejos de vida. Sí. Hay en las respectivas redes sociales que aparecerán en la descripción. Ahora sí, espero que para este momento ya ahí estén. Y bueno, pues muchas gracias, así como esas tertulias de la amistad Chili Byron. En esta ocasión.
Chili Byron es una hamburguesa de ahí de Burger King. Patrocínanos Burger King, no seas En chili. Pero que use carne de verdad. Sí, por favor, qué pinche miedo. Que en esta ocasión tuve el gusto de estar con el señor Ente. Muchas gracias. No traten de regresar nada a la vida ni por medios físicos, científicos ni mágicos. Este es el consejo de hoy. Gracias por vernos a todos. Suscríbanse, denle like y compartan. Véanos en Spotify y compártanos, ¿no? Pues, ¿qué les cuesta mandar? En lugar de mandar piolines de tía ya de antaño, manden el link de Desconferencia. Está más divertido. Ay, ese es un bonito detalle. Sí. Y es Detallón. mantener, Es un buen detallón. mantener vivo algo de una manera adecuada. Tenemos aquí al aliento de este programa, el señor Cosateno. Acabó el aliento. Bueno, pues muchas gracias. Por favor, lean Frankenstein. Que es muy fácil de encontrar en todas partes. En línea, Sí, hay Ciudad Seba, audiolibros. Si se meten en Spotify y que nada más quieren escucharlo, se puede. Si quieren descargarlo electrónicamente, se puede. Si quieren comprarlo en 30 pesos en el Met, se puede. O sea, no hay pretexto para no leer esta magnífica obra. O en Escúchenos, Valdemar, síganos, en Milva. o donde quieran, pero de que se puede leer en todos los niveles. Pero bueno, gracias, buenas noches. Y por supuesto al dueño de la iconoplastía, al cabrón. señor Havok. Suscríbanse, por favor. Denle like. Compártenlo, comenten. Si no se les 5 aparece estrellas. el Frank, verga. Sí. Ah, caray. Frankenweenie. Agradeciendo Frankencast. que está en cabina el señor Ángel Núñez, el señor productor de este podcast. Yo fui Gonzo, esto fue Les Conferenzans. Hasta la próxima. Maricheli, tú fuiste testigo. Adiós, amiguitos. Adiós. ¿Maricheli o Maricheli? ¿Cómo se dice, señor Gonzo? Maricheli. Muy bien. Maricheli. Ya estuvo. Bye. Ay. Adiós.